¿Cómo está, querida iglesia? Bienvenida. Qué lindo poder alabar juntos. ¿Sí? Ahí todos los signos parecen que estaban llevándonos a pensar en ese momento, ¿no? Cuando estemos delante de aquel que nos salvó, que nos redimió, aquel que cambió nuestras vidas. Bueno, vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Capítulo 3, ¿sí? Vamos a estarlo abriendo ahí, vamos a leer desde el versículo 17 al 21 y después de leerlo vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos dé su gracia para poder escuchar y su gracia no para poder obedecer. Jesús mismo afirmó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dijo él, ¿no? Aquellos que escuchan mi palabra y la obedecen y la hacen, ¿no? Y uno dice, hacer la palabra. ¿Qué es hacer la palabra? Y es obedecerla. Dios, ¿qué me dices y qué yo voy a hacer? La vida de un cristiano maduro, a veces uno dice, ¡fuah! ¡Qué maduro que es! ¿Cuánto conoce de Biblia? Pero la madurez no es conocimiento. La fe es una vida de obediencia. Eso es madurez cristiana. Cuando uno, frente a todo lo que Dios dice, uno responde diciendo, Señor, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tú lo haces, no es sino la gracia de Dios obrando en tu corazoncito, porque si no fuera por el Espíritu Santo, por su gracia, por más que Dios hable y grite, nosotros no seríamos movidos a hacer su voluntad, porque sin Él lo que buscamos hacer es solamente nuestra voluntad. Así que vamos a estar leyendo ahí. Versículo 17 dice, Pablo, hermanos, a la iglesia de los filipenses, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y terminamos leyendo el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así que bueno, vamos a orar y vamos después a estudiar la palabra. Amado Señor, gracias por poder hoy estar delante de tu verdad, Señor, y también al lado de tu pueblo, el cual tú rescataste a un alto precio, a precio de sangre, a través de la muerte de tu Hijo Jesús. De tal manera, Señor, tú nos has amado. Y queremos rogarte, Dios, en esta mañana que en tu gracia nos des un corazón dispuesto a escuchar, a recibir, Señor, y un corazón también dispuesto a obedecer. Señor, si hay una manifestación de tu gracia en nosotros, es cuando deseamos empezar a caminar no a la luz de nuestros deseos, no a la luz de nuestros planes, sino a la luz de tus deseos, de tus principios, de tus planes y propósitos. Señor, tú eres el que transforma el alma, tú, Señor, eres el que pone el querer como el hacer para que se haga tu voluntad. Fortalece nuestros corazones y nuestras vidas con la verdad que vamos a escuchar y ayúdanos, Señor, danos sabiduría para saber cómo aplicarla en medio de donde estamos, en medio de lo que estamos viviendo, al lado de las personas con las que tenemos que cada día vivir. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Bueno, en la anterior reunión habíamos visto ahí en Filipenses que Pablo comparaba la vida cristiana, ¿no? Como una carrera de atletismo.
Y Pablo anima a que los creyentes, independientemente de dónde o cuánto hayan corrido, que ellos puedan seguir corriendo. Hay que seguir corriendo, ¿sí? Y la verdad es que la carrera de la vida cristiana no es sencilla. La carrera de la vida cristiana se está desarrollando en una pista sumamente hostil, ¿no es cierto? Estamos corriendo la vida cristiana en un mundo oscuro, gobernado por las tinieblas. Estamos corriendo la carrera cristiana con un enemigo llamado nosotros mismos, con nuestra carne. Estamos corriendo la carrera cristiana en un sistema que constantemente promueve a través del entretenimiento, de ideologías, filosofías, del sistema en sí, que nosotros no podamos escuchar la verdad de Dios. Y es sumamente atractivo todo lo que el mundo ofrece, porque Satanás, él no está buscando que nosotros solamente no miremos a Dios, sino que nos olvidemos de Dios. Entonces estamos desarrollando esta carrera en una pista sumamente difícil. Y Pablo desea que los filipenses, la iglesia en aquel lugar, ellos corran, ellos mantengan el ritmo, ellos no dejen de correr hasta que lleguen al final de la meta. Y veíamos cómo, ¿no es cierto?, debemos nosotros mantener el ritmo en esta carrera, cómo no parar, cómo no parar. Es verdad que algunos corren un poco más rápido que otros, pero la meta siempre es correr, no bajar el ritmo. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, Pablo ahí en el versículo 17 nos animaba a los filipenses a mirar el ejemplo de él, ¿sí? Pablo decía, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo, ¿sí? Y para mantener el ritmo de la vida cristiana, en esta pista hostil, uno tiene que poner la mirada, obviamente en Cristo, pero también en aquellas personas que están luchando y que están corriendo por también ser como Cristo. Pablo también agrega ahí a los hermanos que están siguiendo mi ejemplo, fíjense en ellos. Porque cuando tú empiezas a correr la vida cristiana y estás en una iglesia, te pasa que muchas veces pones la mirada en lugares donde no deberías ponerlos. Y te empezás a fijar en lo que hacen otros, en lo que dicen otros, en cómo hacen otros, en cómo invierten otros. Y eso puede producir que vos bajes el ritmo, que dejes de correr. Por eso en una iglesia tienes que entender que debes de mirar a aquellas personas, no que no están corriendo, no aquellas personas que no quieren correr, o aquellas personas que están cómodas, no corriendo, sino mirando cómo otros corren. Tienes que mirar a aquellos que sí están corriendo, que sí buscan crecer, que sí están esforzándose por obedecer al Señor. A ellos tienes que verlos, a ellos tienes que imitarlos, porque ellos están también imitando a Cristo. Lo segundo, ahí Pablo nos animaba, ¿sí?, a considerar el fin de aquellos que no están corriendo. Si tú te das cuenta, correr en una pista atlética no es algo lindo. O sea, yo preferiría, en lugar de ir a correr, preferiría ver una película y comer palomitas o pochoclos mientras lo hago. No es lindo ir a correr, ¿no es cierto? Es cansador, es agotador, es incómodo, tienes sed, tienes hambre. O sea, no es algo que escogeríamos. Y Pablo quiere animar a los creyentes a ver que ellos deben de entender cuál es el fin de aquellos que no están corriendo. Y estas personas que no están corriendo, Pablo las denomina enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas son hostiles, son enemigas del mensaje de la cruz. Estas personas el Evangelio no lo reciben bien. Para estas personas el Evangelio sufriente, ese Evangelio de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, ese Evangelio de vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ese Evangelio que te dice renuncia a tus planes, ese no es un Evangelio que ellos quieren abrazar. Por eso el fin de estas personas es la perdición. Y Pablo ahí enunciaba, ¿no?, ¿quién es el Dios de estas personas? El Dios de estas personas dice que es su vientre. Estas personas viven para complacer sus apetitos, sus deseos. Estas personas son autoindulgentes. ¿Qué es autoindulgente? Es una persona que busca todo el tiempo cómo estar bien, cómo tener lo mejor, cómo estar más cómodo, cómo ser feliz. Lo que siente lo hace, si no lo hace va a luchar para conseguirlo hasta que lo tenga y pueda tener esa sensación de bienestar. Bueno, estas personas viven para esto, viven para sus apetitos. Y dice también Pablo, la gloria de estas personas es su vergüenza. Estas personas están contentas con lograr cosas que son su vergüenza. O sea, cuando Dios mira a estas personas,
Dios ve que todo lo que están haciendo es algo malo, es algo abominable. Las personas cuyo Dios es el vientre dicen estar contentas por cosas que los demás aplauden, pero Dios ve como abominable. Jesús mismo dijo que lo que es sublime para los hombres es abominable para Dios. También la gloria de estas personas va a ser su vergüenza, porque un día cuando mueran, estas personas que estuvieron viviendo para sus apetitos, al final de la muerte sus manos estarán vacías, porque nada de lo que consiguieron en este mundo van a poder llevárselo a la tumba. Y cuando se presente delante de la eternidad será terrible, porque nada de lo que han acumulado en esta tierra podrá salvarlos del juicio que viene. Y Pablo dice que tenemos que mantener el ritmo mirando el fin de estas personas, porque llega un momento en la vida cristiana, y ahí poníamos un ejemplo, y era el ejemplo de Asaf. Asaf miraba que los que no corrían, los que no tenían un corazón para Dios, les estaba yendo bien, tenían salud, lograban con creces los deseos de su corazón, hablaban mal de Dios, iban en contra de sus caminos, pero ellos estaban teniendo todo en esta vida. Y Asaf dice, tengo envidia de estas personas, y después Asaf dice, en vano estoy teniendo un corazón limpio, en vano temo a Dios, ¿sí? Y cuando tú estás en la vida cristiana corriendo, en un momento llegas a ver la vida de los que no están corriendo, y deseas la vida de ellos, y empezás a querer buscar lo que ellos buscan, y empezás a desear la comodidad que ellos buscan. Y Pablo dice, no, fíjate que el camino de los que no corren es la perdición, es la perdición. Para Noé no habrá sido sencillo construir durante 100 años esa casa con su familia. Todos estaban haciendo su vida. No era un barquito chiquito de papel, era el barco. Iban a ingresar animales, iba a ingresar alimento. Era una gran construcción. Imagínate en esos 100 años cómo hizo Noé para mantenerse firme construyendo. Y era recordar que Dios iba a traer el juicio, que aquellos que no estaban construyendo para Dios iban a terminar ahogados en el diluvio de aguas que vendría. Entonces es inevitable que tú estés en el trabajo y no mires la vida de aquellos que están viviendo sin Dios, de los vecinos que están viviendo sin Dios, o aún de falsos hermanos y falsos maestros dentro de la iglesia que dicen que aman a Dios, pero viven buscando los apetitos y los deseos que tiene este mundo. Tienes que correr mirando el fin también de aquellos que no corren. Y hoy vamos a estar estudiando que para mantenernos firmes debemos de considerar el fin de quienes están corriendo. Ya observamos cuál es el fin de los que no están corriendo, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el premio de aquellos que sí están corriendo? ¿Cuál es el premio de aquellos que sí se esfuerzan por poner la mirada en Cristo? ¿Cuál es el fin de aquellos que están constantemente luchando contra el pecado, luchando para practicar la justicia? Los que están constantemente crucificando sus deseos y sus pasiones. ¿Cuál es el premio de ellos que están cansados y fatigados, que son afligidos, que pasan peligros, tormentas, pruebas y presiones por causa de la vida cristiana? ¿Cuál es el fin de estas personas? Y es necesario que tú, si estás corriendo, sepas cuál es el fin, porque tienes en la tierra que saberlo bien, recordarlo para terminar con gozo la carrera y llegar hasta el final. Bueno, ahí en el versículo 20 dice Pablo, aparece una palabrita más, y va a ser un contraste en lo que las personas anteriores, enemigos de la cruz, desean y van a tener, ¿sí? El Dios de ellos es el vientre, ellos desean complacer sus apetitos, ellos son de la tierra, su fin es la perdición. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Está en los cielos. Los enemigos de la cruz viven para lo terrenal, para lo pasajero, para lo vano. En cambio, dice Pablo, nosotros, los que estamos corriendo, nuestra ciudadanía, nuestra patria son los cielos. Y los cielos hace referencia al lugar donde vive Dios en eterna majestad y en eterna gloria. Es importante que los filipenses recuerden, y la iglesia de Parque Leloir recuerde, cuál es nuestra ciudadanía, dónde está realmente nuestra patria.
Y aquí Pablo dice, son los cielos. Los cielos es la morada eterna y majestuosa de Dios, llena de luz, inhabitada por el pecado, gobernada por la justicia, donde no hay mancha, ni arruga, ni abominación. Ese es el lugar a donde nosotros pertenecemos. Esa es nuestra patria, ese es nuestro país, ese es nuestro destino, dice Pablo. Y es importante que ellos entiendan cuál es su ciudadanía. Porque al entender que la ciudadanía de ustedes filipenses es el cielo, eso les va a llevar a cada uno de los filipenses y a ustedes leloarenses a tener ideas claras en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, el saber que tu ciudadanía está en los cielos te va a llevar a tener una idea clara en cuanto a qué eres en este mundo. ¿Qué eres en este mundo? ¿Sí? Bueno, ahí la Biblia dice en Primera de Pedro que somos extranjeros y peregrinos, ¿sí? Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué significa ser extranjero? Alguien que no es de ese país, que no nació en ese país. Yo, por ejemplo, soy ecuatoriano. Yo no nací en Argentina, nací en Ecuador. Pero yo estoy acá como un extranjero. Vivo con ustedes, como con ustedes, paso por las mismas situaciones que ustedes, pero soy ecuatoriano. Pero la palabra peregrino es alguien que está solamente de paso. Por ejemplo, yo soy extranjero, pero yo no soy peregrino. Los papás de Liz eran peregrinos. ¿Por qué? Porque estuvieron por una semana y ellos decían, no podemos quedarnos más tiempo, estamos acá solamente 15 días. Y después de eso nos volvemos a nuestra patria, ¿sí? Porque somos de Ecuador, allá tenemos todo. Entonces yo soy extranjero, pero no peregrino. Pero Pablo está diciendo acá dos conceptos, ¿no? Pedro, ahí en la carta, dos conceptos, y es que somos ajenos a este mundo. Somos ajenos, o sea, cuando alguien te dice extranjero, cuando yo hablo, me dicen, vos no sos de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hablo distinto, y un extranjero, ¿cómo te das cuenta que es extranjero? Come distinto, habla distinto, se viste distinto, sus costumbres son distintas, sus celebraciones son distintas. En Ecuador no está el Día del Amigo, no hay la Semana de la Dulzura, no hay eso. Sí, no hay planes tampoco. Ay, sí, ¿qué tenía que ver? Bueno, la persona extranjera, entonces te das cuenta que es distinta por todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, un creyente dice que es ciudadano del cielo. Entonces, si eres un ciudadano del cielo, tus pensamientos tienen que ser distintos. Tu forma de hablar tiene que ser distinta. Tu forma de vestir va a ser distinta. Tus hábitos son distintos. Tus costumbres son distintas. ¿Sí? Y dice ahí peregrinos. ¿Un peregrino qué es? Es una persona que no se puede comprometer en el lugar donde está. Porque es un peregrino. O sea, alguien que es peregrino no va a comprar una casa, no va a acumular ropa, no va a acumular bienes, no va a poner raíces a través de relaciones profundas porque estoy de paso. Yo no me puedo comprar una casa acá, yo estoy de paso, me quedo 15 días. Yo no puedo buscar acá un laburo, ¿por qué? Porque yo estoy de paso, me voy de acá 15 días. No, yo no puedo acá buscar una esposa porque estoy de paso, me quedo 15 días. Sí, solo me quedo 15 días, estoy de paso. Entonces, en relación al mundo, considerar que tu ciudadanía está en los cielos, primero te debe llevar a pensar que vos ya no sos más argentino. Sí, no sos más argentino porque ahora en Cristo sos del cielo. Entonces, tú ya no luchas por los intereses de la patria argentina, en primer lugar, sino por los intereses del cielo. ¿Se entiende? En primer lugar, los intereses del cielo. ¿Sí? Uno tiene que respetar y honrar a su nación, pero yo honro a la nación a la que pertenezco. Yo soy ecuatoriano y honro las leyes que hay acá, pero primero tengo que honrar las leyes de donde yo soy ciudadano y es del cielo. Lo segundo que te ayuda a entender que nuestra ciudadanía está en los cielos tiene que ver con tener una idea clara de cómo invertir tus posesiones. Mira, vamos ahí a Mateo 6.
versículos 19 y 20. Dice ahí Jesús: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan y hurtan. ¿Sí? Jesús le dice: hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Bueno, si vos sos un ciudadano del cielo, ¿dónde vas a hacer tesoros? Al lugar en donde vas a vivir por toda la eternidad. Hay gente, por ejemplo, que en Ecuador hubo un éxodo de muchos ecuatorianos a España y Estados Unidos. Y ellos, mientras estaban allá, trabajaban y todo el dinero lo enviaban ¿a dónde? A Ecuador. Todo lo enviaban a Ecuador. Entonces vos ibas a Ecuador y había unas casas que parecían mansiones. Y ellos ahí en el lugar donde vivían en un cuartito. ¿Sí? ¿Y por qué hacían esto? ¿Por qué todo el dinero que invertían ahí, que ganaban ahí, que se esforzaban por ganar ahí, no lo invertían ahí donde estaban trabajando, sino que lo enviaban a Ecuador? Porque su ciudadanía y su patria para siempre acá era el Ecuador. Ellos dicen: acá vamos a estar un año trabajando y después nos volvemos con todo y voy a tener una casa así grande, gigante. ¿Sí? Un creyente tiene que pensar eso en cuanto a la eternidad. Estás de paso por este mundo. Todo lo que inviertes en este mundo un día se va a podrir, te lo van a robar, no te lo vas a poder llevar. El pastor Miguel Núñez dijo: el único dinero que vuelves a ver es el dinero que invertiste para Dios. Son las posesiones que invertiste para Dios. Son las fuerzas que invertiste para Dios. Es lo único que vuelves a ver. Lo único que vuelves a ver. Entonces, si vos eres extranjero y peregrino, si eres ciudadano del cielo, entonces invierte. Eso te da una idea de dónde tienes que invertir las cosas que tienes y Dios ha puesto en tus manos. No quiere decir que tú todo lo que tienes lo inviertas de esa manera, porque tienes que ser buen administrador. Pero tienes que invertirlo en la eternidad, en la obra de Dios que acá sucede en la tierra. No debería haber un peso por ti de ofrendar, un peso por ti por ayudar a un hermano, un peso por ti por ir a un viaje misionero, un peso por ti por prestar tu casa, un peso por ti por prestar tu auto. El auto, hay gente que, por ejemplo, cuida tanto su auto que no lo usa para situaciones, ¿viste? Acá en el barrio, sí, se te ensucia, se te daña, justo se subió el niño chiquito, se hizo pis en tus asientos, no le pusiste el forro y vos dices: jamás vuelvo a prestar el auto, ¿no es cierto? Pero vos entiendes que ese auto un día lo vas a perder, pero si tú lo prestaste para el Señor y para su obra, no te digo que vas a volver a ver el auto, pero ese bien lo vas a ver en el cielo convertido en algo eterno porque lo hiciste para Dios. ¿Se entiende o no? Hermana Mari, ¿se entiende? Sí, ¿se entendió Mari? Buenísimo. ¿Sí? ¿Nos entendimos todos? ¿Sí? Bueno, también la idea de ser ciudadanos del cielo te da una idea clara de cómo te van a tratar en este mundo. ¿Sí? ¿Cómo te van a tratar en este mundo? Vamos ahí a Juan 15:19. Juan 15:19. Y leamos desde el 18. ¿Sí? Dice: si el mundo os aborrece, la palabra aborrecer, ¿sí?, no es mirar mal. La palabra aborrecer es odiar, despreciar. Es alguien que busca aniquilar, ¿sí? ¿Viste? Tanto odio hay. ¿Sí? Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús dijo también: en el mundo hallaréis aflicción. Mientras usted no llegue al cielo, usted en este mundo va a sufrir aflicción. En este mundo a usted lo van a aborrecer. Hay cristianos que todavía no recordamos esto, no entendemos esto. Tú estás en una carrera que se desarrolla en un lugar muy feo, en una pista muy fea, que es el mundo.
Mientras estés corriendo te va a pasar de todo. Te van a despreciar, te van a maltratar, te van a mirar mal, se van a burlar de ti, vas a perder cosas y no deberías admirarte. ¿Por qué pasa esto? Porque Jesús ya se los dijo antes. Tú eres ciudadano del cielo. ¿Viste cuando, no sé si te pasó, que haces un largo viaje y estás ahí vos diciendo, cuánto me gustaría llegar a casa? ¿No es cierto? Cuánto quiero estar en casa. Y cuando llegas, vos dices, mi casa es chiquita, le falta pintura, le falta esto, pero estoy en casa. Cuando tú estás en un día, viste, difícil, ¿no es cierto? Donde el cielo, la tierra y el mar se te unieron en un espacio de 4x4, ¿sí? Y vos dices, ¿por qué? Tienes que recordar, mi ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Se te quema el arroz y estás, mi ciudadanía está en los cielos. Tus hijos lloran y no los puedes, ¿no es cierto?, acompañar. Tu esposo, es difícil de acompañar, tu esposa, tantas cosas que pasan en el trabajo. Tu ciudadanía está en los cielos. En el mundo hallaréis aflicción, ¿sí? Eso es lo que tienes que recordar. No sos de acá, por eso te está yendo así, porque no sos de acá. Obviamente, si está la persona que no trabaja, no labura y no le alcanza el dinero y dice, no me alcanza, qué dolor, qué sufrimiento, eso no es porque usted es ciudadano del cielo, eso es porque usted está pecando y no está trabajando y haciendo lo que usted tiene que hacer. Esa parte sí se entiende, ¿no es cierto? Sí, porque hay personas que dicen, estoy en una prueba. Sí, y vos empezás a preguntarle, no, no es prueba, es la consecuencia del pecado. ¿Sí? Eso es otra cosa. ¿Sí? Y saber que somos ciudadanos del cielo nos da una idea clara de en qué cosa debemos jactarnos o no jactarnos. En aquel tiempo había algo que todos deseaban obtener cuando hablaban de ciudadanía, y tenía que ver con la ciudadanía romana. ¿Sí? Era un ideal aspirar a tener ese tipo de ciudadanía, porque si tú tenías la ciudadanía romana, ibas a gozar de un montón de deberes, de privilegios y de cosas que te ofrecía el imperio, que iban a hacer que tu vida sea más cómoda, más placentera y más segura. Y Pablo les está diciendo esto, más nuestra ciudadanía, porque los filipenses eran como una Roma en chiquito. Una Roma en chiquito. Y Pablo les está diciendo, no se jacten de ser romanos. No se jacten de tener esa ciudadanía. No se jacten de tener todo lo que el imperio les ofrece. Porque su ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Tú no deberías jactarte por tu auto, por tu carrera, no deberías jactarte por algo que tú logres acá. Sí, uno lo puede ver como la gracia de Dios, pero no sacar pecho. ¿Por qué? Porque tu ciudadanía, ¿dónde está? Tu ciudadanía está en los cielos. Te quiero decir algo y te lo voy a pinchar el globo. Muchos de ustedes se van a proponer metas en la vida y no las van a lograr. El pastor vino hoy negativo. No vine negativo, es la verdad. Muchos de tus planes y de tus sueños se van a quebrar en este mundo. No los vas a lograr, tienes que saberlo. Pero ¿sabes qué? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y jactarte de eso y mirar eso a la luz de que no lo lograste, es decir, aunque no logré este sueño, yo logré lo más importante, y es ser ciudadano del cielo, del lugar donde habita, vive Dios en gloria, majestad, salud, justicia, que son eternas. Vamos otra vez a Filipenses 20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo les ha dicho lo que ellos son, ciudadanos del cielo, y ahora va a hablar de lo que ellos desean. ¿Qué es lo que ellos desean como ciudadanos del cielo? ¿Qué es lo que un ciudadano del cielo debería anhelar, ¿no es cierto? Buscar tener, buscar vivir, buscar experimentar. Los que son enemigos de la cruz, ¿ellos qué desean? Constantemente satisfacer sus apetitos y deseos carnales, ¿sí? Esos son los deseos que buscan
satisfacer los que son enemigos de la cruz, los que tienen como Dios al vientre. Pero los que son ciudadanos del cielo, dice acá Pablo, de donde también del cielo nosotros no solamente somos ciudadanos, sino que del cielo nosotros estamos esperando algo. Dice al Salvador, al Señor Jesucristo. Ellos tienen unas ansias, un deseo sumamente profundo, un deseo que está a la expectativa, ¿no es cierto? ¿Viste cuando vos estás esperando que alguien venga y escuchas un sonido y abres la cortina? Sí, pasan 3 minutos y otra vez abrís la cortina. Estás esperando porque estás emocionado. ¿Quieres que aparezca esa persona? ¿O quieres que aparezca esa compra que hiciste en Mercado Libre? Sí, estás ahí esperando el correo, ¿no es cierto? Estás así ansioso. Esa es la palabra esperar. Pablo dice, nosotros esperamos con ansias, ¿sí?, al Señor, al Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué tienen deseo de esto? Bueno, porque cuando habla de esperar, tiene que ver con el hecho de que cuando Jesús venga, Él va a recoger a quienes son suyos. Él va a tomar a aquellos que Él compró por medio de la cruz. Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, Él afirmó a los discípulos eso. Mira, vamos ahí a Juan, capítulo 14. Versículo 14, versículo 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, hablando de los cielos, muchas moradas, muchas habitaciones, muchas casas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la cultura judía era común que cuando, por ejemplo, vos como mujer te ibas a casar con un judío, se firmaba un contrato, ¿no es cierto? Cuando se firmaba ese contrato y era algo público, tú ya eras, en este caso, de esa persona con la que te ibas a casar. En el ejemplo de Gaby y yo, Gaby era mía y yo era de ella, aunque todavía no vivíamos juntos y todavía no había sucedido nada. Pero legalmente, públicamente, Gaby era mi esposa y yo era su esposo. ¿Qué hacía el esposo? Bueno, en ese tiempo el esposo, ¿qué iba? A un lugar a preparar la casa, a construir la casa, a construir el nido, como quieran llamarlo, y cuando ya terminaba de construir el nido, ahí de la pasión, del amor, venía el novio, ¿y qué pasa? Se venía a llevar a la novia. Así que imagínate cuando la novia venía a venir al novio, significa, me voy, porque el novio ya preparó todo para vivir junto con él. Esta es la imagen que nosotros podemos tener de Jesús. Él dijo a los discípulos, me voy a ir. ¿Sí? Ustedes son míos, pero yo me voy a ir. Y ellos se turban, ¿no es cierto? Porque es la persona por la cual dejaron todo. Ellos aman a Jesús. Dice, no se turbe su corazón. Ustedes ahora no me van a poder acompañar, pero yo me voy a ir a la casa de mi papá. Y en la casa de mi papá, en los cielos, yo voy a preparar para cada uno de ustedes al lugar donde voy a vivir con ustedes toda la eternidad. Y cuando yo vuelva, los tomaré para llevarlos a casa, para disfrutar con ustedes el amor que nos tenemos. Ya lloramos en este momento todos, ¿sí? Bueno, Jesús prometió que Él va a venir, ¿sí? Y los creyentes ahí en Filipos, ellos están, como Pablo, ¿no?, con ansias, esperando el regreso, esperando que el novio venga. Y obviamente, ¿la novia qué hace cuando está el novio haciendo todo ese laburo?
La novia se está preparando, ¿sí? La novia se pone guapa, baja de peso, se compra los mejores velos, ¿sí? Está toda bañada en chocolate. No creo que bañada en chocolate. Pero ella está preparándose para recibir al novio. Y ella no sabe. El novio no le va a mandar un WhatsApp, mirá, en 5 voy. No, ella todos los días tiene que estar preparada porque el novio puede aparecer en cualquier momento. Imagínate si la encuentra toda así, alborotada, sin bañarse, ¿sí? Desprolija. No. Bueno, la iglesia tiene que prepararse. Ellos están a la expectativa de que el novio venga, ¿sí? Entonces ellos están buscando estar siempre preparados porque el novio puede venir en cualquier momento. Así está Pablo, así deben estar los filipenses, así debe estar el creyente. Pero lo segundo, ellos esperan el regreso de Cristo, no solo porque los va a llevar a casa a disfrutar de esas moradas, de ese amor que van a vivir allí con Jesús, sino porque Jesús va a librar a su iglesia de la ira venidera. Miren, vamos ahí a 1 de Tesalonicenses. Del 13 Perdón, 1 de Tesalonicenses 1:10. 1 de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Entonces ahí Pablo está hablando, ¿no?, de cuál era el comportamiento o la nueva vida de los tesalonicenses. Y dice ahí el versículo 9 que estas personas, dice que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero para servirle, ¿no? Dejaron de adorar a lo falso y ahora adoraban al que era verdadero y reina por los siglos de los siglos. Y dice que ellos están esperando, ¿a quién? Dice, de los cielos a su Hijo. Ellos están esperando, como Pablo, que Jesús regrese. ¿Quién Jesús? ¿Quién es Jesús? Al cual resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. Y dice, ¿quién nos libra? Jesús, ¿quién nos libra de la ira venidera o de la ira que va a ser manifestada o va a venir? ¿Saben? Un día, el mundo así como lo ves, ya no va a existir así. Ahí en 2 de Pedro, en el Antiguo Testamento, vos dice, qué terrible que habrá sido, imagínate en los tiempos de Noé, cuando dice que se abrieron las fuentes de los cielos y se abrieron las fuentes de la tierra. O sea, vos lo lees eso y pues, no sé, es como que quizás no te lo imagines, pero imagínate el terremoto que hubo para que se abrieran todas las fuentes de la tierra y salieran disparadas. O que todo el cielo haya derramado todas las aguas que habían o estaban contenidas en él. Habrá sido tremendo, no podían detenerlo. Pero ahí en 2 de Pedro dice que el juicio venidero es terrible, porque dice que Dios fundirá todos los elementos y Dios pasará por fuego toda la tierra. Él no va a destruir la tierra, Él la va a restaurar, pero primero va a quemarlo todo. De eso van a ser librados los creyentes. De esa ira van a ser librados todos aquellos que pusieron su mirada en el Señor y que están corriendo la carrera de la vida cristiana. Y eso debería ser una causa de gozo para ti. Un día cierta mujer que es cuadripléjica, Joni Eareckson Tada, ella dice, la cuadriplegia que tengo es solamente una gota del infierno del cual Cristo me libró. Yo no sé qué dolor hoy tengas, yo no sé hoy qué aflicción tengas, pero cuando recuerdas que un día vas a ser librado de la ira venidera, no se compara a lo poquito que hoy tienes, en nada. Es solamente una pequeña gota
del mar de ira que Dios va a derramar sobre el mundo que despreció a su Hijo y el Evangelio. Ellos están esperando, los filipenses, ¿qué cosa? La venida del Señor, no solo porque vamos a casa, sino porque vamos a ser guardados de la ira venidera. Vamos ahí a Filipenses de nuevo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Lo que somos, extranjeros y peregrinos, ¿a dónde vamos? Al cielo, al lugar de majestad, de eterna gloria, donde Dios vive. De ese lugar también esperamos el regreso del Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y después el versículo 21 nos habla del premio, de la recompensa, ¿sí?, que ellos van a tener. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ustedes saben que nuestro cuerpo, por causa del pecado, está sujeto a una maldición. Por esa causa envejecemos, por esa causa nos debilitamos, por esa causa nos cansamos, nos enfermamos. Nuestros cuerpos cada día se deterioran, nuestras mentes se deterioran. Cuando seas viejito, muy viejito, vas a tener Parkinson, Alzheimer, demencia senil. Todo eso inevitablemente va a venir a tu cuerpo, por más que comas proteínas, vayas al gimnasio, te pongas botox, te operes, te estires. Vas a terminar así, tú y yo, porque el cuerpo está sujeto a una maldición. El cuerpo se deteriora, se desgasta y se marchita inevitablemente. No puedes luchar contra eso. Es como alguien hablaba acá de la humedad. La humedad te va a entrar. Vos pones cerámica, te va a entrar por algún lugar. Se te va a dañar igual la pared. 10 años la vas a tener así, pero después de los 10 vas a ver que sale. ¿Sí? Y ahí es cuando uno tiene odio hacia los albañiles. ¿Sí? No, uno no quiere a los albañiles. Te están diciendo la verdad. ¿Es así? ¿Sí o no? Sí, Mario dice sí porque sabe, él es albañil, un buen albañil. Así que nuestros cuerpos se deterioran, se gastan. Y son cuerpos de humillación, son cuerpos en miseria. Son cuerpos en miseria. Porque muchas cosas no puedes hacer por causa de la miseria de tu cuerpo. Hay muchas cosas que no vas a poder ver en esta vida por la miseria de tu cuerpo porque vas a morir. Hay muchas cosas que no vas a poder disfrutar la vida porque te vas a enfermar y no vas a poder disfrutar ni siquiera a veces de un mate por el dolor que tienes. Esa es la realidad del cuerpo, de la humillación nuestra, un cuerpo de miseria. Pero Jesús dice acá en Filipenses que nos dará cuerpos. Dice que Él transformará nuestro cuerpo. Él va a cambiar completamente nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos. Jesús nos dará cuerpos del cielo para poder vivir en el cielo. Cuerpos de gloria para poder vivir en la gloria. Cuerpos semejantes al suyo. Si vos, por ejemplo, te quieres ir a la luna en estas carnes, ¿sí? ¿Cómo van los astronautas? ¿Viste que se ponen esos trajes y andan así como ositos? ¿Por qué? Porque el lugar donde están, ahí en la luna o en el espacio, su cuerpo no está hecho para soportar la presión y las condiciones de ese lugar. Si nosotros en estas carnes, ¿sí?, estamos en el cielo, no vamos a poder soportarlo. Por eso Jesús, cuando Él nos tome, Él va a transformar este cuerpo, ¿sí?, corrupto en un cuerpo incorrupto. Jesús nos va a dar cuerpos del cielo para poder vivir en el cielo. Cuerpos de gloria para estar en la gloria. Y Diego, ¿cómo va a ser Jesús? ¿Cómo va a ser Jesús eso? ¿Y cómo va a ser este cuerpo? Bueno, vayamos ahí un ratito a 1 Corintios, donde nos habla ahí de la manera en la que nuestros cuerpos van a cambiar. Capítulo 15.
Hay una mentira ahí en la iglesia de Corinto que se está esparciendo en los corazones, y es que no va a haber resurrección de muertos. Y Pablo se toma toda esta sección para explicarles que si los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos personas dignas de lástima, porque estamos viviendo algo y que es mentira. Y Pablo dice, no, la resurrección de los muertos es real. Y Pablo va a explicar cómo van a resucitar los cuerpos, cómo van a ser estos cuerpos que Jesús va a resucitar de los muertos. Versículo 42 al 43, al 44, perdón. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sí, uno escucha ahí la palabra sembrar y tiene que ver con esta analogía, ¿no es cierto? Vos siembras una semilla en tierra y después cuando esa semilla despierta, no es ya como la semilla, es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Vos dices, ¿cómo puede ser que de una pepita así haya salido todo esto? ¿Sí? Primero tuvo que caer, morir la semilla, y cuando despertó, esa semilla era completamente distinta. Pero fue a partir de esa semilla que murió. Lo mismo pasa cuando Jesús resucite. Vamos a morir nosotros. Nos van a poner en un ataúd, acá por Catán, ahí, ¿no es cierto? En un ataúd casi de cartón, ¿sí? O si te cremaron y te pusieron, no sé, ahí en las aguas, ¿sí? De algún río, ¿sí? Cuando resucites, no vas a volver a ser la misma persona en relación al cuerpo, ¿sí? ¿Cómo va a ser este cuerpo? Primero, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nuestros cuerpos ya no estarán más sujetos a la descomposición, deterioro y descompensación que el pecado producía. Nuestros cuerpos ya no se van a descomponer, a debilitar, ¿sí? A enfermar por causa del pecado. Ya no van a ser cuerpos corruptos, ¿sí? Yo cada vez que le compro un juguete a mi hija o le compran, yo digo, ese juguete no va a durar mucho. Qué lindo, pero no va a durar mucho. Pero cuando tengamos estos cuerpos, los vamos a observar, van a ser cuerpos que no se van a debilitar, a deteriorar, a gastar nunca más. Van a ser eternos, ¿sí? Son incorruptibles, o sea, nada de afuera puede cambiar lo que ya son. No hay nada en el mundo que sea incorruptible. Todo se puede modificar, todo se puede cambiar. Estos cuerpos no, van a quedar así por toda la eternidad. No van a sufrir ningún tipo de cambio malo o brusco, y tampoco van a sufrir cambios buenos, porque ya son completa, eternamente, todo el tiempo buenos, absolutamente buenos. Segundo, dice ahí, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, ¿sí? Ya no habrán partes de nuestro cuerpo que tengan fallas genéticas, defectos físicos. Ninguno de nuestros miembros nos producirá vergüenza. Nuestro cuerpo será perfectamente hermoso. Hay partes de tu cuerpo que no te gustan. Hay partes de tu cuerpo que te daría vergüenza mostrar, incluso hasta a tu esposo. ¿Por qué? Porque son partes con las que quizás hay gente que nació con problemas. Yo, por ejemplo, nací con el pie chueco y tuvieron que operarme, y yo tengo una cicatriz, y a mí no me gusta esa cicatriz. Tengo una pierna más larga que la otra, ¿sí? Cuando era jovencito tuvieron que fracturarme todo esto porque tenía mala la mordida. Tantas cosas, ¿viste?, que uno tiene. Mi pierna estaba toda atrofiada, tuvieron que ponerme algo adentro para que no parezca tan atrofiada, ¿sí? Y a mí me daba mucha vergüenza mostrar mi pierna, por eso no utilizaba shorts. Pero los cuerpos que tendremos van a ser cuerpos gloriosos. Van a ser cuerpos que no produzcan en ningún sentido vergüenza a ti. Van a ser cuerpos completamente sanos y hermosos. Tercero, dice, se siembra en debilidad, resucitará con poder, ¿sí? Nuestros cuerpos ya no se debilitarán o fatigarán, no tendrán limitaciones de fuerza. La fuerza ya no disminuirá más para siempre. Muchos de ustedes les gustaría hacer más cosas en el día, ¿no?
¿Por qué no pueden hacerlas? Por causa de la debilidad. Hay cosas que te gustaría hacer para Dios, pero tu carne te dice, sobre mi cadáver te dice tu carne. No lo vas a hacer. Vos, anda, pero yo no te lo voy a permitir. Bueno, nuestros cuerpos cuando resuciten serán cuerpos llenos de poder. No se fatigarán más. Y nuestros cuerpos, sabes que no solo no se fatigarán más, sino que completamente todos los miembros de nuestro cuerpo van a desear una sola cosa, y es agradar a Dios. Es disfrutar del cielo. Ya nuestros cuerpos ahora, de alguna manera, están inclinados a querer disfrutar del pecado y de lo vano de este mundo, ¿no es cierto? Y por eso cuando quieres hacer la voluntad de Dios, tu cuerpo se opone a ti. Y Dios obviamente te da la gracia para luchar contra eso. Pero este nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, ya no va a ponerse en contra de nosotros. Ya no va a disminuir en fuerzas. Y ya no nos va a impedir el paso para hacer todo lo que Dios nos llame a hacer dentro de ese nuevo lugar llamado cielo. Van a ser cuerpos de poder, ya no más cuerpos de debilidad. No van a envejecer, no va a disminuir la fuerza. Alguien preguntaría, Diego, ¿y vamos a poder dormir? Ya no sé, si llegamos a dormir, ya no va a ser por cansancio, sino por placer. Porque tú y yo hoy dormimos, pero dormimos por cansancio, porque lo necesitamos. Pero no dormimos por placer. Produce placer, pero no dormimos por placer. ¿Sí? Diego, ¿vamos a poder comer? Cuando Jesús resucitó, ¿se acuerdan cuando estaba Pedro pescando con los apóstoles? ¿Se acuerdan que apareció Jesús? Hizo señas ahí en Juan. Y les dijo, hijitos, no de este lado, sino de este lado. Y pescaron un montón. Y Juan le dijo, Pedro es el maestro. Y Pedro se vistió y salió, ¿no es cierto?, a nadar. Y encontró a Jesús. ¿Y Jesús qué estaba? Ahí presente, a Jesús lo pudieron tocar, ¿sí? Jesús no fue un ente, Jesús era de carne y hueso. Tan de carne y hueso que Jesús también comió, porque comió con los discípulos. Y después de los 40 días, antes de irse, comió con los discípulos. Diego, ¿vamos a poder comer y beber? Sí, pero no por necesidad, sino por placer. Porque Jesús comió y también bebió. ¿Sí? Y por último, dice ahí, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. No significa que nuestro cuerpo ya no va a ser físico, va a seguir siendo físico como lo estábamos explicando, pero nuestro cuerpo va a funcionar enteramente para el deleite y la gloria de Dios. Hoy nuestros cuerpos no funcionan completamente para eso. En la semana posiblemente tú ofendas a alguien con tu lengua, y cuando tu lengua ofende porque murmuraste o te quejaste, ya ahí tu cuerpo ya no es espiritual, sino es animal, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces te gustaría que tus ojos no vean, no regresen a ver lo que sabes que no deberías regresar a ver, porque está mal. Pero a veces lo haces, yo lo hago. Bueno, cuando estemos ahí con esos nuevos cuerpos ya no va a pasar eso. Nuestro cuerpo se deleitará en mirar solamente lo bueno, lo justo, lo verdadero. Nuestra lengua hablará llena de gracia todo el tiempo. Nuestras manos estarán para servir todo el tiempo completamente. Ningún miembro de nuestro cuerpo funcionará más para algo carnal, sino para todo lo que es espiritual, ahí cuando estemos en casa. ¿Cómo estás hoy? No sé qué está pasando en tu mente y en tu corazón en cuanto al terrible premio que nos espera. Yo no sé si te pueda dar bíblicamente otra cosa en este tiempo que pueda hacerte salir de este lugar y de esta sala con esperanza. Porque Dios hoy te ha afirmado a que hay una ciudadanía que vos posees y es el cielo. Acá eres un extranjero y un peregrino, estás de paso. También dice ahí que Jesús va a venir por ti, va a venir por la iglesia. El novio viene y va a venir a ver a su novia, la iglesia. Y cuando nos lleve, nos va a llevar a un lugar que Él ha preparado por mucho tiempo para disfrutar de su amor con nosotros. Y acá nos dice que cuando Él venga también transformará nuestro cuerpo.
terminará la salvación, porque aún nuestro cuerpo tiene la influencia del pecado. Ya no más el gobierno, pero sí su influencia. Ya no más envejecer, ya no más estar débil, ya no más estar cansado, ya no más estar enfermo, ya no más nada de lo que genera el vivir con este cuerpo que tenemos. ¿Estás cansado, enfermo, débil? ¿Qué parte de tu cuerpo te avergüenza? ¿Qué cosa no puedes hacer por tu limitación física? ¿Qué cosas por causa de tu cuerpo te impiden avanzar en la voluntad que Dios tiene para ti? Porque uno llega un momento en que se desanima, ¿sí o no? Uno está enfermo y está desanimado porque quisiera hacer algo para Dios y no puede. O uno por ahí, quiere hacer algo para Dios y el cuerpo ahí está en contra, ¿no es cierto? Y te puede la carne, igual que a mí. Y uno se desanima, se frustra, se enoja. Pero qué lindo es recordar esto, que un día tu cuerpo va a ser transformado. Ese cuerpo de humillación va a ser transformado por un cuerpo de gloria, que no es para siempre. A esta mujer llamada Joni Eareckson, que quedó cuadripléjica, a ella le preguntaban, cuando estés en el cielo, ¿qué querrás hacer? Y ella dice, imagínate, no disfrutaste de tus manos, de tus piernas, por mucho tiempo, por años, y ella va a morir así. Y le preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando estés en el cielo? Y ella dijo, cuando esté en el cielo yo no quiero correr, cuando esté en el cielo yo no quiero saltar, cuando esté en el cielo yo no quiero bailar. Lo que voy a hacer es algo que he deseado hacer desde mucho tiempo atrás, y es ponerme de rodillas. Ponerme de rodillas. Y alguien miraría a esta mujer y le dice, ¿estás loca? No, esta mujer entiende la realidad en cuanto al cielo, que la Biblia describe. ¿Sí? La vida no va a ser cómoda acá en la tierra, te aseguro. Esta carrera es sumamente difícil, pero vas a mantener el ritmo si en medio de lo que estás corriendo aprendes a ver todo lo que Pablo está diciendo acá con respecto a cuál va a ser tu premio. Que tienes una ciudadanía, que ahí en esa ciudadanía que es el cielo tienes una casa, que esa casa ha sido preparada por un amante novio llamado Jesús, que ese amante novio va a venir por ti, y ese amante novio cuando venga por ti va a transformar el cuerpo de la humillación, el cuerpo de miseria que tú y yo tenemos, en un cuerpo de gloria. Y cuando encuentres en medio de tu oscuridad la luz de estas verdades en tu alma, no te aseguro que tu día va a ser fácil, pero te aseguro que va a haber gozo en ese día, porque estás corriendo mirando lo que te espera al final de esa meta. Al final de esa carrera hay gloria. Pablo ahí termina, vamos a Filipenses. En el capítulo 4, versículo 1 dice, así que, entonces Pablo dice, por todo lo que ya les he dicho anteriormente, dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Sí? Me encanta cómo Pablo habla de los hermanos. ¿Sí? Así, esto nosotros deberíamos, cuando vemos a un hermano, esto debería estar pasando en nuestro corazón, porque eso hace Jesús. Les dice, hermanos, somos familia primero. Les dice, amados, ¿sí? Es alguien al que tú tienes en alta estima sobre otra persona, como decir, preferidos míos. Les dice, deseados. Pablo no los podía ver. Pablo desea estar con ellos. Pablo desea ver sus rostros. Les dice, gozo. La causa de mi gozo son mis hermanos. Si Pablo estaba triste, ¿sabes qué habría que darle a Pablo? No llevarlo a ver una película, no hacerle comer un asado. Había que llevarlo a Pablo a la casa de un hermano. Cuando Pablo veía a un hermano, ese era el gozo de Pablo, ver a los hermanos. Y después les dice, corona mía, que significa mi premio. En ese tiempo los atletas luchaban por años para obtener al final de la carrera un premio, y era una corona de laurel. Ni siquiera era de oro, de laurel, imagínate, una de laurel.
Y Pablo dice, ustedes son mi premio. Así los ve Pablo. Y dice, estad así firmes en el Señor. Pablo les dice, al considerar esto, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, al considerar esto de que Él va a regresar a recogernos y librarnos de la ira eterna, al considerar que Él va a transformar nuestros cuerpos de la humillación nuestra, hermanos deseados, gozo, corona mía, van a estar firmes. Van a estar firmes, van a mantenerse en la misma posición, quiere decir esa palabra. O sea, si vos estás corriendo porque estás mirando, ¿qué cosa? Lo que te espera del otro lado, el premio. ¿Cómo termina la vida de aquellos que están corriendo? Entonces, cuando vos estés mirando al que no corre, vos le decís, no sabés lo que te perdés, ¿sí? Seguís corriendo, ¿sí? Cuando te empiezan a empujar, no corras más, vos seguís corriendo, porque vos decís, eso termina bien, eso termina bien. Es por un poco de tiempo el sufrimiento, es por un poco de tiempo el dolor, es por un poco de tiempo la incomodidad, es por un poco de tiempo la turbación, es por un poco de tiempo la debilidad, es por un poco de tiempo el que el mundo te aborrezca. Todo es por un poco de tiempo comparado a la eternidad gloriosa que te espera a ti y a todos aquellos que hemos sido salvados por la bendita gracia y misericordia de nuestro gran Dios Jesucristo. ¿Qué más podría Dios decirte en esta mañana para animarte? El que tengas una mejor salud no te va a animar. El que tus hijos vengan a Cristo no te va a animar. El que tu esposa venga y se congregue no te va a animar, o tu esposo venga o haga lo que debería hacer no te va a animar. No te va a animar el hecho de que tengas una casa tuya o un auto tuyo, termines tu carrera o tu hijo esté con buena salud. Lo que te va a animar completamente, lo que te va a satisfacer completamente es recordar estas verdades una y otra 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 vez. Y si las recuerdas, te vas a mantener firme. Diego, hay un hermano que está desanimado, ¿qué puedo hacer? Háblale de esto. Cuando vos estés desanimado, anda a Filipenses y háblate a ti mismo esto. Cuando estés harto del día que estás viviendo, trae a tu memoria esto. Cuando no quieras seguir más sirviendo al Señor y empieces a tener envidia de aquellos que están al lado y no corren y les está yendo bien, o digas en vano estoy haciendo todo esto, mira hacia adelante, mira cómo termina la vida cristiana. Pablo, ¿cómo terminó? Recordemos a Pablo, en una cárcel húmeda, oscura, la sentencia, el martirio, los amigos, todos lo han abandonado. Dice, todos me han abandonado. Todos. Y uno diría, Pablo, pero si vos fundaste un montón de iglesias, pero Pablo, si tú acompañaste a tantos creyentes, enviaste tantas cartas, Pablo dice, estoy solo, todos me han abandonado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y Pablo quería algo, solo una cosa, y era pelear la buena batalla de la fe, correr la carrera, pero terminarla con gozo. Quizás vos estés corriendo la carrera hoy, pero no tienes gozo, porque perdiste la mirada. Quizás vos estés corriendo, pero te estás quejando, amargado, y ves todo lo malo. Bueno, déjate de fijar en lo que Dios te dice que no te fijes. Fíjate en lo que Dios dice que sí tienes que fijarte. Porque cuando vos dejes de correr, el problema no fue el de al lado. El problema fue tu propia incredulidad, que no te llevó a considerar lo que Cristo ya te ha dicho que te va a dar. No miraste la verdad. Y cuando no miras la verdad, empiezas a desviarte de la verdad. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por su bendita palabra.